En lo personal yo estoy muy agradecido de que Dios nos permitiera ser parte de su sueño. La iglesia es un sueño de Dios, no es algo de persona. Y agradecido que nos permitiera a Ceci, a mí, mis hijas, ser parte de este proyecto tan bonito que ya va a cumplir 13 años. Si pudiera resumir los 13 años de vida de iglesia, con tantas cosas que pasan, realmente no es tan fácil. Pero creo que se ha traducido más en conocer a Dios. Cada año, cada mes, cada día, conocer más a Dios. En cuanto uno cree que más conoce a Dios, te das cuenta que menos crees, te acercas un poco más y te vas dando cuenta que hay tantas cosas que no conocemos del Señor. El Dios que mi mami enseñó cuando yo era muy pequeñito, me llevaba a la escuela dominical, es tan distinto al Dios que conozco hoy día, porque Dios ha permitido que esté más cerca de Él y camine detrás de Él y ha sido todo un desafío. Ciertamente ha sido una aventura el plantar la iglesia. En la iglesia es mucha aventura y créeme que aventura y aventura todos los días. Pero ha sido bueno, lo hemos pasado bien, lo hemos disfrutado. Como el autor de Experiencia con Dios dice, a Dios se le conoce por experiencia. Bueno, si quieres tener experiencia, planta una iglesia. Ahí te das cuenta cómo aparece permanentemente, si no, no hay cómo hacerlo. Realmente necesitamos mucho de eso. Durante estos 13 años hemos tratado de ser lo más justo y lo más honesto, intentando enseñar toda la palabra de Dios, intentando poder entregar el mensaje del Evangelio completo a toda la iglesia. Nos hemos esperado por mostrar lo mejor de la palabra de Dios. Hemos hablado de Jesús, el Señor, nuestro Salvador. Le dedicamos más de un mes completo en Navidad, donde hablamos específicamente de Cristo, aunque Él está siempre presente en todas nuestras predicaciones. Hemos hablado bastante del Espíritu Santo, sobre todo en los tiempos que se acercan las conferencias, empezamos a predicar mucho del Espíritu Santo, pero también hemos intentado que todos practiquemos los poderes, los dones, todo lo sobrenatural, la vida sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo. Y también hemos tratado de enseñar mucho de lo que significa Dios, un Dios Padre, un Dios lleno de misericordia, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Intentamos que la iglesia sea una iglesia de hijos e hijas de Dios, pero de verdad. No un eslogan, no un cántico, no algo que hacemos los domingos, sino que realmente vivir la totalidad de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. He estado durante este tiempo y todos estos años, me he dado cuenta que probablemente tú te ha pasado lo mismo. Te das cuenta que el Señor cada cierto tiempo te hace entrar en una etapa distinta, algo nuevo en tu vida. A veces se produce en forma natural, no te está pasando nada, y pasa algo nuevo. Y a veces se produce por los quiebres. Muchas veces los quiebres Dios los usa como para que llamar tu atención cuando has sido porfiado, que Él quiere hacer algo. Así que si estás con algún tipo de quiebre, levanta tu cabeza y mira qué es lo que Dios quiere decirte. Pero me doy cuenta que eso es así. Es como el Señor tiene tratos como etapas, procesos, estadios. Y desde mediados del año pasado yo empecé a experimentar un poco de esto. Y como conozco ya un poco el mover de Dios, le empiezo a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué quieres llamar mi atención? Y en esta búsqueda de Dios que he estado preguntándole específicamente por este tipo de situaciones y de cosas, el Señor me llevó a una parábola, que es una de las más conocidas que está en los evangelios, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola la conozco, créeme que la conozco, he escuchado todas estas explicaciones, por el lado de allá, por el lado de acá, por arriba, por abajo, el padre, el hijo, el menor, el mayor, todo lo es. He predicado lo mismo por el hijo mayor, por el menor, por el padre. O sea, pero he visto que no es suficiente escuchar, sino que Dios cuando llama la atención a algo es porque hay algo más. Porque da lo mismo si has escuchado 20 veces sobre un pasaje, cuando el Espíritu Santo quiere revelar algo, va a traer algo fresco, algo nuevo. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener cuando venimos a escuchar la palabra del Señor. No tengo todo resuelto, porque sé que Dios está con un trato personal conmigo, pero lo que entiendo de Dios es lo que siento que tengo que transmitir esta mañana. Tengo que compartir esta mañana con los que están presentes. Así que la idea no es que conozcas nada nuevo, no es que aprendas algo nuevo, sino que entiendas que lo que Dios habla a tu vida es para que lo hagas parte de tu vida, tú lo puedas vivir, lo puedas hacer una realidad. Y sé que hay una necesidad muy grande de la palabra que voy a compartir esta mañana. Y por eso Dios la trae, porque Dios nos ama y Dios quiere dar un buen alimento espiritual y hablar a nuestro corazón. Así que te animo a que saques tu Biblia o bájala, haz lo que quieras, no sé cómo lo vas a hacer. En Lucas 15, 11 al 32, vamos a leerlo. Yo habitualmente no leo pasajes tan largos, pero esta vez
creo que es importante leerlo. No sé si pudiéramos modificar el ventilador que me vuela las hojitas, si podemos girarlo un poquitito o hacia arriba. Gracias. Y además me pone más afónico, gracias. Ok, Lucas 15, 11 al 32. Leemos en el nombre del Señor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, el 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo, Padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Como toda parábola, una parábola es una comparación de un hecho ficticio para compararlo con un hecho real. De alguna manera, cuando se contaba esta historia, la idea era que pudiéramos comparar la historia con lo que estaba pasando. Jesús usó mucho las parábolas, era un relato corto, sencillo, cotidiano, no eran cosas extrañas, algo del día a día que ellos podían entender con mucha facilidad. Y lo que hacía Jesús al usar estas palabras a través de esta sencillez, revelaba una verdad espiritual profunda. La revelación de la verdad espiritual significa que es algo que no era para ese tiempo, es siempre. La verdad espiritual sigue presente ahí. Así que la enseñanza que hay en la parábola del hijo pródigo son para todos los que estamos aquí en esta mañana, para todos los cristianos en general. Si vemos en forma rápida todo el texto que leímos, ahí vemos que hay 3 actores principales en esta parábola. Uno de ellos es el padre de familia, que evidentemente es Dios Padre, está identificado como el padre de familia. El otro, el hijo menor, es conocido como el pródigo. Quiero decir de inmediato que la parábola en sí jamás se habla de pródigo. El pródigo es un término. Y aquí tenemos un pequeño problema, porque me gustaría decirlo por si alguno de ustedes lo busca. Hay varias acepciones para la palabra pródigo. La más general es aceptada y usada, y es el contexto que pienso yo que es una persona que estando con Dios se aleja de Dios y vuelve después de un tiempo arrepentido. Pero pródigo tiene otras acepciones, como perder la bendición, como malgastar las cosas. Entonces, por si alguien busca, pero la que vamos a usar hoy día es la que se entiende principalmente en el contexto de la parábola. Alguien que se fue y volvió arrepentido de nuevo a la casa del padre. El otro personaje es el hijo mayor, que presenta características bastante difíciles de clasificar, y donde creo que Dios nos quiere que ahondemos en lo personal con respecto a cómo somos nosotros. Si tratamos de actualizar los actores, de llevar la historia del hijo pródigo al tiempo que nosotros estamos viviendo, identificarlos con la realidad de hoy, fácilmente nos damos cuenta que los pródigos son los más fáciles de identificar. Los pródigos
son todos aquellos tipos de personas que de una u otra manera viven apartadas de Dios, sin Dios, se fueron de Dios, pierden la bendición de Dios. Todos esos conceptos son atribuibles a la palabra pródigo. Pero ¿en qué se traduce en la práctica? Los pródigos en la práctica se traducen en personas que nunca escucharon hablar de Dios. Nunca han crecido en hogares, en familia, donde la palabra de Dios ni siquiera existe. Y si existe un concepto más, una palabra más, pero no tiene indudablemente la acepción que tiene para nosotros como el creador del universo, el Dios de nuestras vidas. Otras tantas personas que podemos clasificar de pródigo son aquellos que escucharon hablar de Dios y en sus casas se ha hablado de Dios, pero nunca se le ha dado realmente la profundidad ni el valor que tiene. En el mejor de los casos se piensa en Dios como un concepto etéreo, como una energía, y si se habla de Jesucristo se podría entender como un gran maestro o como un personaje histórico que cambió la humanidad. A ese tipo de personas han estado sin Dios, probablemente desde siempre. Pero también encontramos una gran cantidad de personas que un día le dijeron sí al Señor, que escucharon el Evangelio, lo recibieron en su corazón y por algún motivo, por dificultades en su vida, también tomaron, igual que el hijo menor, la decisión de abandonar el camino, tuvieron detrás de sus propios sueños, de sus propios deseos. Durante estos casi 13 años que llevamos como iglesia acá en La Viña, hemos visto llegar a muchos pródigos. La verdad es que gracias al Señor ha sido eso lo que ha permitido que podamos crecer, ir a distintos lugares. Llegan por distintos motivos y a veces son amigos, son amistades o son familiares quienes los traen. Y dentro de los pródigos que hemos visto llegar, diríamos que están aquellos que por primera vez entraron a una iglesia cristiana y aquí conocieron al Señor. Tenemos varias personas que conocieron al Señor aquí, entraron una vez en otro local, donde hubiéramos estado, y conocieron al Señor ahí. Y es una gran bendición, es un gozo saber que la iglesia está cumpliendo con su propósito de alcanzar a las personas que no lo conocen. Otros tantos llegaron después de a veces de años o de meses de que estuvieron fuera de Dios, estuvieron en una iglesia, alguna vez fueron cristianos, o se dijeron cristianos, pero se apartaron del camino de Dios y llegaron aquí. Son nuevamente como los pródigos menores que se fueron y volvieron acá a encontrarse de nuevo con Dios. Y normalmente el Dios que encontraron ahora era muy distinto que le habían encontrado antes. Habían pasado un proceso en su vida, habían tenido una historia que habían caminado, ellos creían que sin Dios, pero Dios estaba ahí y los trajo nuevamente de vuelta a la casa. Y hay un tercer grupo de pródigos bien heterogéneo. Y esta es la característica de este grupo, es que probablemente no se ven a sí mismos como pródigos. ¿Por qué? Porque nunca han dejado de ir a algún tipo de iglesia. Pero desde el punto de vista espiritual han estado en la iglesia, a veces por años. A veces han servido, algunos han sido líderes, algunos han sido pastores de iglesia, pero se empezaron a desconectar. A veces pasa por situaciones de vida, a veces pasa porque no están de acuerdo con lo que es la enseñanza que hay, a veces no se sienten considerados, no ven los espacios y se empiezan a alejar de la iglesia. Y ellos creen que se están alejando de la iglesia, pero la verdad es que se está apagando el espíritu, y se está apagando el espíritu, se están alejando de Dios. Y llegan un día así. Entran por la puerta y sienten la presencia del Señor y Dios los restaura y empieza una nueva relación con Dios. Muchos de ellos llegan a restaurar la vida familiar. Muchos de ellos llegan a conocer un Dios totalmente distinto al que habían vivido en otros lugares. Muchos de ellos restauran su relación con Dios y llegan a ser otras personas, descubren cosas en sus vidas, descubren un propósito, se dan cuenta de los daños que tenían y Dios empieza un proceso distinto a lo que habían vivido por años en otra iglesia. Los hijos mayores, el hijo mayor de la parábola, representa una gran cantidad de personas que se declaran cristianos, son parte de alguna comunidad cristiana, pero su forma de reconocer a Dios, su forma de relacionarse con Dios no es la correcta. Muchos de ellos, más que hijos de Dios, son hijos de la religión. Representan claramente a lo que vemos en la imagen del hijo mayor. Ellos a veces son así porque son enseñados así. Por primera vez cuando pisaron una iglesia se les enseñó, más que conocer a Dios, se les enseñó una religión, una forma de las cosas que tienes que hacer, porque así tú llegas a Dios. O algunos de ellos conocieron un Dios real, pero tomaron decisiones, encontraron que el camino es muy difícil, encontraron que había muchos costos, era demasiado estrecho, mejor camino por el ancho, y decidieron seguir un camino más bien de religión, que ser hijo de religión, que ser hijo de Dios. Mariano Senewald, autor del libro Hijos de la Intimidad, habla mucho sobre este tema en este libro. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Él dice que tal vez hay miles o cientos de miles, tal vez millones de cristianos que participan en la iglesia cristiana
Y más que hijos de Dios, son hijos de la religión. Tienen en sí mismos un espíritu de orfandad, un espíritu de huérfanos, porque no pueden ver, no es que no quieran, no pueden ver a Dios como el Padre Celestial. Son cristianos que normalmente no oran. No oran como oras tú con esa pasión. No cantan o no gritan de gozo, no claman a Dios. Normalmente cuando están con un problema, más que hacer eso y tirarse a llorar al Señor, ellos van a hablar con alguien, que alguien les dé la respuesta. Se quejan con alguien, no se quejan con Dios. Porque como tienen un espíritu de orfandad, no piensan que Dios les va a responder esa oración. Entonces buscan un pastor o buscan un líder o alguien que tiene al lado. Otra persona hace el rol de Dios y no Dios. Ellos tienen, lo dramático de ellos es que tienen este espíritu de orfandad y no lo saben. Ellos no esperan que su clamor sea realmente respondido. Para ellos, es al igual que un niño huérfano, no pide, como no hay padre, no aprenden a ver a Dios como un papá. Mariano dice que en su experiencia, al ver cuando nace un bebé, todos los bebés, los que tienen bebé o han tenido, lloran, gritan, patalean, se ponen colorados, no hay cómo callarlo. Y César sabe de eso, lo veo que lo está viviendo. Y lo hace y lo va a seguir haciendo mientras haya alguien que responda al llanto, al grito, al escándalo que está haciendo. Pero un bebé que es huérfano lo hace durante unos días, lo hace una semana, lo hace a los 10 días y después nunca más lo hace, porque llega a descubrir que no hay nadie ahí para responderle. Un espíritu de huérfano. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. Por algún motivo, alguna desilusión o algo les pasó, ya no claman a Dios, no lloran a Dios, no gritan a Dios, no se desesperan con Dios, porque sencillamente nunca esperan que eso suceda. Y a lo más que hacen es buscar en otras personas la respuesta que solamente Dios podría darle. Dentro de los huérfanos espirituales buscan reemplazar esa necesidad de algo en mi corazón, de la llenura en mi corazón. Ese que Pablo dice, ese vacío interior que tiene la forma de Dios, que tenemos que llenarlo con Dios. Ellos llegaron a la iglesia y como no lo pudieron llenar con Dios, lo reemplazan con algo. Muchos de ellos se hacen partícipes de los ministerios. Y no estoy hablando de la feria ministerial. Se hacen partícipes y toman cargos en la iglesia y trabajan y sirven. ¿No es eso lo que hizo el hijo mayor? Papá, ¿cuánto tiempo te ha servido? Hacen cosas porque se les pide, pero lo hacen sencillamente porque creen que hay que hacerlo. No porque deseen hacerlo, ni lo hacen como una expresión de amor. Muchos de ellos, buscando tener esta identidad, se identifican con una acción dentro de la iglesia. Yo soy un adorador. Yo soy un predicador. Y está bien que descubramos nuestros dones, pero el foco de nuestra identidad no es lo que yo hago, es lo que yo soy, lo que tú eres. Ese es el foco que nosotros tendríamos que tener. La verdad que dentro de este grupo, ojalá todos hicieran eso, pero gran parte de estos cristianos con este espíritu de orfandad, que no sirven en la iglesia, sino que buscan en otras cosas cómo llenar esto. Una gran parte de ellos reemplaza esta orfandad espiritual con bienes materiales. Ellos están buscando seguridad, ellos están buscando algo que los identifique, ellos están buscando un reconocimiento. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de reconocimiento y lo buscan en los logros humanos, pensando que ahí van a tratar de llenar y apagar este vacío que está en el interior. Y el tiempo sigue ahí y el vacío sigue ahí. Otros tantos de este grupo ni siquiera hacen eso, sino que buscan los placeres de este mundo. Y no se dan cuenta que al buscar llenar el deseo interior de los placeres de este mundo, se ponen en el límite de dejar de ser un hijo de Dios y volver a ser un hijo pródigo. Están en el límite. Y creo que el grupo mayoritario de estos cristianos huérfanos espirituales están en el grupo de aquellos que siguen las estructuras de la religión, porque la relación con Dios no te da estructura. La relación con Dios tienes que caminar, camina en fe, no hay nada, camina con Dios, que Dios te hable, que Dios te escuche, que la palabra te guíe. La religión te dice, si haces esto, va a estar bien, si haces esto otro, va a estar bien, haces esto otro y va a estar bien. Tienes muletas. Como no pueden ver a este Dios de fe, caminan con las muletas. El tercer personaje de la parábola, el hijo pródigo, claramente es el Padre Celestial. Un Padre siempre dispuesto a perdonar, un Padre de amor y de gracia, un Padre dispuesto a dar lo mejor que tiene por los hijos que llegan, no importa cómo hayan sido, están arrepentidos y hay que recibirlo, dispuesto a compartir todo lo que tienen con los que nunca se fueron de casa. Ese es el Padre de la parábola del hijo pródigo. Pero
más allá de lo que mencionamos, que probablemente la mayoría de los que está acá esta mañana conoce esta enseñanza, hay detrás de la parábola del hijo pródigo algo que está más escondido, que no es tan obvio, que está un poco velado. Y creo que creo que el Señor quiere que cada uno que estamos acá empecemos a ver. Y digo empecemos a ver porque ni yo mismo lo veo todo. Y digo empecemos a ver porque depende del grado de revelación que tú tengas y la búsqueda que tú tengas, cuánto vas a ver de lo que hay acá en la parábola del hijo pródigo. Lo primero que te tengo que decir que aunque los dos eran hijos y los dos le dicen padre, la verdad es que ninguno de los dos consideraba que era su padre. Ninguno de los dos lo veía realmente y podía confiar en que era su padre. Le decían padre, pero no confiaban en su padre. ¿Cuántos de los que estamos acá decimos Padre Celestial, cantamos los brazos del Padre? Pero ¿es verdad o es un nombre? El menor seguramente lo veía como el gran proveedor. El menor obviamente tenía un carácter y un espíritu más tirado a lo material. Y lo veía todo lo que tenía, su padre era rico, era bendecido y probablemente lo que él quería era su fructor de eso, pero tenía un problema. El papá lo controlaba. El papá le ponía límite y eso hizo que tomara una decisión un día, yo me voy, pido lo mío y me voy. El mayor, este personaje más curioso, lo veía, las palabras de él lo veía con cierto temor. No era una relación sana, abierta y espontánea, había cierto temor. Claramente, él veía al padre como alguien que respetar. Él veía al padre como alguien a quien había que servir, a alguien que no se le podía fallar. Porque probablemente estaba pensando que le iba a pedir cuentas. Y aunque él nunca se fue de la casa del padre, la verdad es que nunca fue un hijo. Él siempre vivió como esclavo del temor, con la canción que cantamos. Estaba dentro de la iglesia, pero seguía viviendo como un esclavo del temor. No conocían a Dios. Tenían referencia de, podían tocarlo, podían ver al Padre, pero no podían verlo como el Padre que Él era. El pueblo judío fue tal vez la nación que más conoció de cerca a Dios. Si has leído la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la revelación que Dios hizo con el pueblo de Israel no lo ha hecho con ningún otro pueblo más, y por eso que es el pueblo amado de Dios. Por eso que Jesucristo nació en medio del pueblo judío, porque Dios tuvo una relación especial con el pueblo de Israel. Los grandes milagros que están relatados en el Antiguo Testamento, todos tienen que ver con el pueblo de Israel. Las grandes maravillas y sobrenaturales con el pueblo de Israel. De una u otra manera Dios le hizo ver su amor, su cuidado. Cuando les llevó el maná, cuando les llevó las codornices, Él siempre dijo, no están solos, yo estoy con ustedes, yo les voy a proveer, yo les voy a dar todo, no teman. Pero la verdad es que el pueblo de Israel nunca lo vio como un padre, nunca lo vio como un Dios Padre proveedor. El pueblo de Israel hasta el día de hoy lo ve y lo declara como el libertador. Lo libertó de la esclavitud de Cristo, lo libertó de los fariseos, lo libertó de cuántos pueblos, los amonitas y todos los hitas que habían ahí estaba. Y se volvían a Dios cuando los pueblos se le venían encima. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy ven a Jehová, Dios como su libertador. Este es el motivo por el cual ellos no pudieron ver a Jesús, el Hijo de Dios. Porque ellos estaban esperando lo mismo, sabían de la promesa de un Mesías, pero esperaban otro libertador porque ahora estaban los romanos sobre ellos. ¿Te das cuenta cuánto cambia la historia de acuerdo a cómo tú ves a Dios? La pregunta ahora es, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo lo ves tú? Tal vez el daño más importante, el robo más importante que sucedió en el momento del Génesis, de la caída del hombre, es el alejamiento de Dios del hombre. Pero hay algo detrás de eso peor. Se perdió la paternidad. Desde ese momento empezó una crisis enorme de poder ver a Dios como algo cercano. Si tú sigues el relato de los primeros capítulos del Génesis y Éxodo, ya Dios empieza a ser alguien distante. Ya no es tan cercano. Ya no se está viendo como alguien con el cual caminaban cada día, como aparecía en el Génesis. Se perdió esa imagen de cercanía, de familia. Ya no existía más. Quiero que pienses un poco en el mundo donde estamos viviendo. Si ves, aunque sea una vez a la semana, las noticias, te recomiendo que la vean al menos una vez a la semana. Porque tenemos que abrir los ojos sobre dónde estamos viviendo, lo que está pasando en el mundo donde nos vivimos. No vivimos en una burbuja. No somos distintos a los demás. Y estamos aquí exactamente para influenciar y cambiar lo que está pasando afuera. En nuestro país, en este minuto, estamos a punto de un gran debate de una ley. Es la ley de control de identidad.
que ha propuesto el gobierno de turno para poder controlar a los niños menores de 14 años. Derecho a pedir carnet, derecho a pedir mochilas, bolsos y registrar. Lo que se dice detrás de esto, que la mayor cantidad de asaltos y toda la delincuencia que hay son por los niños, entonces hay que detectarlo. Unos dicen que para ayudarlo, otros dicen que para castigarlo. Unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Unos argumentan a favor y otros argumentan en contra. Pero nadie se da cuenta cuál es la realidad. La verdad es que estos pequeños niños, estos adolescentes y estos jóvenes, la mayor parte de ellos provienen de familias donde no hay padre ni madre, o al menos no hay padre. El mayor problema de lo que se está viviendo en Chile y en el mundo es la falta de paternidad. Hoy, en Chile, la convivencia sin matrimonio, pero supera con creces la convivencia, los casamientos. El año pasado, 2018, nacieron en Chile 241.420 niños. Fueron inscritos en el registro civil. 241.420 niños. Eso es lo que nació el año pasado. Y de ese número, casi el 75% nació fuera del matrimonio. Estamos hablando de 181.065 bebés que nacieron fuera del matrimonio. Solo el 25%, es decir, 60.231 de los 241.420 nacieron en un matrimonio con un padre y una madre que hicieron un compromiso para toda la vida. Es catastrófico lo que estamos viviendo. Lo que se nos viene por delante es terrible, porque ese es el origen de los problemas que tiene la humanidad en gran medida. La mayoría de esos hijos que nacieron en estas parejas que no se han casado, el 88% los reconoció como hijos. Pero aún así hay más de 24.000 niños que no fueron reconocidos. Ya nacieron. Nunca va a haber un padre. Nunca va a haber una madre. O alguno de los dos no hasta piensa eso. Nunca. Lo que es tan natural y tan necesario para desarrollarnos sencillamente no va a existir. Debemos agregar a esto que de las parejas casadas donde nacen ese 25%, la mitad, según las últimas estadísticas, se está divorciando. La pregunta es, ¿cuántos de ellos, de estas parejas que solamente se juntan sin compromiso mayor? ¿Y cuántos de estas parejas que se casen, que se va a separar la mitad? ¿Cuántos realmente van a mantener un compromiso con sus hijos y de poder ser reflejo de lo que es ser un padre y ser una madre? Daniel Jadwe, un político audaz, inteligente, creativo, a mí me desafía, es un personaje realmente, que realmente ha marcado tendencia, con pocos recursos ha hecho grandes cosas. Él es alcalde de Recoleta. Él es el gestor de las farmacias populares, que hoy día varias municipalidades tratan de copiar. Es el gestor de las ópticas populares y está con un proyecto inmobiliario popular, tratando de dar soluciones con pocos recursos para las personas que no tienen. Este hombre que está tratando de ser copiado, tiene unas características especiales que probablemente lo lleve a ser candidato en algún minuto. Pero yo no quiero hablar de política, quiero hablar de lo que me pasó. El día jueves 4 de abril, salí de mi departamento, había estado preparando, orando, y fui a hacer unas diligencias. Mientras estaba caminando por la calle, estaba orando al Señor, Señor, muéstrame la parábola. Tú me estás llevando a la parábola, muéstrame la parábola. ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Tratando de esos tesoros del corazón de Dios de descubrirlo. Y en eso estaba caminando ya de vuelta a mi casa y me detengo de repente en un kiosco, iba a comprar un chicle y mis ojos se fijaron en el diario La Segunda. Y veo el diario La Segunda y en primera plana, uno de los titulares estaba Daniel Jadwe. Lo único que decía Daniel Jadwe es esto: lo único que aprendí de mi padre es que no quiero ser como él. Me quebranté, porque me di cuenta que lo que yo estaba recibiendo, que había que hablar, es algo que está cruzado, me lo mostró por un político. Compré el diario para leer la historia. Daniel Jadwe en esa historia habla de 25 temas distintos. Habla una sola vez de su padre y por qué él es feminista. Obviamente, no tuvo padre, así que él es feminista. Y habla de 1000 cosas, pero lo único que Dios permitió que estuviera en la portada es cuando dice, lo único que aprendí de mi padre es que no quiero ser como él. Estamos viviendo un tiempo preocupante, catastrófico. La falta de paternidad provoca un daño enorme y lo vemos en forma práctica en el mundo de hoy, no solamente en Chile. El problema es que esta falta de paternidad también nos afecta a nosotros los cristianos.
Cuando nosotros llegamos a la iglesia y hemos tenido problemas de paternidad, nos cuesta un mundo entender realmente cómo es Dios. Y yo no estoy hablando solamente de que el padre no estuvo, estoy hablando de padres que estuvieron pero fueron ausentes, estoy hablando de maltrato, estoy hablando de padres que aparecían pero nunca aportaron para la crianza de sus hijos, y tarde o temprano sus hijos se enteraron que el padre nunca estuvo económicamente, estuvo ahí para el momento del cumpleaños, para la fiesta. Estoy hablando de una falta de paternidad que deja huellas en el corazón del ser humano. Hombres y mujeres sufren esto. Muchos teólogos piensan que a pesar de que Dios no tiene sexo, Él decidió llamarse Padre, porque sabía que la falta de paternidad destruye al ser humano. Si tú tienes falta de paternidad, tú vas a buscar en alguien tratar de llenar eso que te falta. Es la paternidad lo que le da propósito, es la paternidad nos da identidad. Soy un hijo de Dios. No importa lo que digan los demás, digan lo que quieran de mí, yo soy un hijo de Dios. Eso tenerlo en mi corazón, no es un tema mental, es algo que está en el corazón, es lo que nos hace ser lo que Dios dice que somos, es lo que nos da fortaleza para todo tiempo que nosotros vivamos. Desde hace 4 años Dios nos ha llevado a cargo a quienes estamos acá generalmente predicando y enseñando, a ahondar sobre los conceptos de este problema. Han habido aquí predicaciones como Dios es Padre, Dios Padre de gracia, hijos de Dios, versión 1, 2, 3, paternidad, muchos. La mayoría hemos tenido tiempo de predicación sobre esto. Hemos sido muy bendecidos con la visita de Mariano Senewal hace 2 años atrás, cuyo ministerio centralmente habla de este tema de la paternidad. También cuando ha venido Jeremiah, también él es un hombre marcado por los temas de paternidad. Todavía me acuerdo de su predicación, el Padre Pródigo, porque es algo que él vive y es algo que él implanta en las personas. Sé que muchos de los que estamos acá hemos experimentado otro nivel. Hemos llegado a conocer a Dios mucho más cercanamente como Padre. He visto a varios pasar adelante cuando hay un llamado para decir que quiero conocer a este Padre Celestial que me ama. Verdaderamente hemos sido impactados por el amor de Dios. Pero tengo que decirte que no es suficiente. No es suficiente con creer que ya lo soy para vivir permanentemente mi vida como lo que soy, un hijo de Dios. Hay tanto en juego detrás de una verdadera paternidad de tu vida, hay tanto en juego que el enemigo siempre va a tratar de robar tu identidad de hijo, siempre va a tratar de cuestionar que tú eres un hijo de Dios y buscará situaciones, buscará lo más complicado de tu vida para recordarte que no es así. Y vas a volver a pensar y a sentir lo que sentías antes de que levantara las manos diciendo que estoy en los brazos del Padre. Hay mucho en juego. No es suficiente, porque no son pocos los cristianos que viven a veces sin darse cuenta entre soy un hijo de Dios o soy el hijo mayor. De repente para muchas cosas soy un hijo de Dios y fluyo en fe y me muevo sin ningún problema, pero para tantas otras vuelvo al quebrantamiento, vuelvo a la duda, vuelvo al llanto, vuelvo a la desesperación, porque si entendiera que Él es mi Padre, siempre tendría a quién gritarle, a quién pedirle, y sé que vendría. Porque no es un sueño, Él viene, Él responde nuestras oraciones. Quiero mostrarte a Jesús y algunos episodios clave de su vida. Jesús habla muchas veces del Padre, pero hay episodios que son clave en la vida de Jesús y quiero que veas la relación que Él tenía con su Padre Celestial. No hay ningún pasaje en los evangelios que nos hablen que cuando Jesús era niño, cuando era bebé y era niño, fuera distinto a los niños judíos de su época. Ninguno. Él fue un niño tal como los demás, corrió como los demás, lloró como los demás, se cayó como los demás. No hay nada místico en Él. Era un ser humano que creció y vivió en ese tiempo. Pero un pasaje nos marca una diferencia. Hay un pasaje en la vida de Jesús que empieza a decirnos, aquí hay algo distinto. El pasaje se produce a los 12 años de edad. La historia es muy conocida. Es cuando José y María van a Jerusalén. Ellos no eran de Jerusalén, venían de Nazaret a celebrar la Pascua, algo que hacían todos los judíos. Celebraban la Pascua en Jerusalén y después volvían en caravana. Eran muchas personas, cientos de personas viajando por el desierto de vuelta a su casa. Y dice el relato de Lucas que después de un día de camino, después de María y José, empiezan a ver que Jesús no está por ninguna parte y lo empiezan a buscar. 12 años. ¿Quién tiene un hijo adolescente aquí? Ya sabe las preocupaciones que vienen. 12 años, ¿dónde estará? Lo buscan en la caravana y no está. Y ellos deciden volver a Jerusalén a abandonar todo eso. Durante 3 días lo buscaron por la ciudad. ¿Te puedes imaginar la desesperación en el corazón de sus padres? ¿Cuántos habrán estado afligidos realmente?
Y el relato de Lucas, en Lucas 2, 49, 55, se da cuando lo encuentran. Y lo encuentran entre los doctores de la ley, entre los rabinos, sentados ahí, escuchándolos, preguntándoles, tratando de aprender más de su Padre Celestial. Y es en ese contexto que cuando María y José se acercan y dicen, pero Jesús, ¿cómo se te ocurrió dejarnos la caravana? Mira, ¿qué hiciste? Tuvimos que volvernos, estábamos desesperados. ¿No hubieras dicho eso tú? Estábamos desesperados. Y Jesús les dice lo siguiente. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Yo lo estrangulo. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Tenía 12 años. Y aunque él tenía muy claro que José y María eran sus padres terrenales y estaba sujeto a ellos, como dice la palabra de Dios, él sabía que había un Padre celestial, había algo mayor, había algo que le daba identidad, le daba sentido y propósito a su vida. Avanzando con la vida de Jesús, ya a los 30 años, según Lucas, él empezó su ministerio. Y lo primero que sucede es el bautismo de Jesús. Y aquí nos encontramos con la contraparte. Aquí no es Jesús aseverando que tiene un Padre. Aquí se abren los cielos mientras Jesús se bautiza y la voz del Padre viene y dice, este es mi Hijo amado en quien me tengo complacencia. Públicamente estoy diciendo, hey Jesús, yo estoy contigo, que todos se enteren esto, te amo hijo, mi corazón se complace contigo, no estarás solo. La necesidad de que sucediera era tremenda. Después de esto dice el Evangelio que Jesús fue tomado y llevado al desierto, a lo que se lo conoce como la tentación de Jesús. ¿Tú crees que Jesús iba a estar animado, muy animado, si se enfrenta al demonio solo, con 40 días de ayuno? Él necesitaba saber quién era. Necesitaba saber que había un Padre que lo iba a respaldar. Era una locura enfrentar al enemigo en condiciones que ya, voy, no va a la tentación. Necesitaba una palabra de Dios sobre su vida, algo que lo fortaleciera. Y quiero llamar tu atención a la tentación de Jesús. Para mí, el pasaje no debería llamarse la tentación de Jesús. Para mí debería llamarse el intento de robo de una identidad. Porque eso es lo que hace Satanás. Dos de las 3 tentaciones empiezan así. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Lucas 4, 9 y 10. El cuestionamiento de la identidad, de quién era el arma, el torpedo que Satanás esperaba desarmar a Jesús. Sabía que si él dudaba, si él renunciaba a la identidad de hijo, lo tenía en su mano. Sabía que el plan eterno de Dios hasta ahí llegaría, porque él era el encargado de llevarlo adelante. Estaba esperando un momento de debilidad. ¿Qué más debilidad puede pasar con 40 días de ayuno? Quiero que pienses esto. Si Jesús vivió esto, ¿cuánto más lo vivimos nosotros? ¿Cuánto más nos puede pasar? Y el penúltimo pasaje de la vida de Jesús con su Padre está en lo que se conoce como el Padre Nuestro. Jesús sabía que para que sus discípulos pudieran continuar en fe, viviendo una vida cristiana, para que pudieran ellos cumplir con el propósito de Dios de evangelizar al mundo, no podían dudar de que lo que aquí habían vivido era realidad. No podían dudar de que Jesús era el Hijo de Dios. No podían dudar que ellos eran hijos de Dios. Y cuando los discípulos se acercan para preguntarle cómo orar, Jesús les dice lo siguiente: cuando oréis, haced así. Establezcan esto primero: Padre nuestro. Decláralo primero: Padre nuestro. Fortalecen en esto: Padre nuestro. El Padre Nuestro es una enseñanza que nos invita a declarar nuestra paternidad sobre todas las cosas. Cada día tendrías que hacer esto: Padre Nuestro. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Jesús sabía que tú y yo también somos hijos. Necesitamos tener una identidad clara de quiénes somos. Sabía que el enemigo siempre va a tratar de torpedear eso, porque cuando tú ya no tienes conciencia de eso, él te va a atacar. Vas a estar en sus manos. Cuando yo digo aquí estoy yo y no estoy solo, soy un hijo de Dios, hay poder y autoridad sobre mí, hay alguien que me respalda, hay alguien que está parado detrás mío y que Él va a dar la batalla por mí. No estoy solo aquí.
Y por eso es que el enemigo siempre, constantemente trata de robarnos la identidad. El Evangelio de la palabra Padre es mencionada por Jesús 235 veces. ¿Por qué sería? ¿Cuántas veces las pronuncias tú? Hoy día, ¿cuántas veces has dicho papá, Padre? ¿Cuántas veces? Pero hubo un momento crucial en la vida de Jesús, que si no es por la conciencia que él tenía de quién era y era su Padre, probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí. El Evangelio nos dice que al terminar la vida de Jesús, poco antes que fuera arrestado, detenido, para llevarse cautivo y morir en una cruz, Jesús pasó por un momento de debilidad. ¿Cuántos momentos de debilidad pasamos nosotros? Él estuvo a punto de renunciar a ser hijo de Dios. Él quería pasar por alto el castigo que venía, el peso del pecado, el alejamiento de sus seres amados. Todo lo que venía era terrible. Y solamente una sola cosa lo mantuvo en el camino. En un momento de esta prueba terrible que Jesús estaba teniendo, Él dice, Padre mío. Es como, casi como la palabra mágica, Padre mío. Al recordar que Él es mi Padre, todo el temor quedó atrás. Al recordar que Él está conmigo, yo camino el camino hacia la cruz. Al recordar que Él me va a respaldar, Él me va a sostener, Él me va a dar palabras, me va a dar ánimo, paso lo que tengo que pasar. La vida de Jesús es un gran ejemplo en el cual los cristianos debemos mirarnos. Porque pasamos y pasaremos momentos complejos. Es muy fácil adorar al Señor, alabar al Señor cuando las cosas funcionan, cuando todo está bien en tu vida. Es muy fácil, pero es tremendamente complejo mantenerte en ese mismo nivel cuando las cosas no están pasando, cuando estás viviendo tiempos de prueba y dificultad. Y Dios sabía, el Señor sabía que eso era algo que nosotros íbamos a vivir. Sabía que el enemigo lo primero que nos iba a hacer dudar de quiénes éramos. El primer ataque viene cuando tú estás con prueba, es que de quién realmente eres, de quién puedes esperar ayuda. Y cuando empiezas a dudar de eso, y cuando te sales del pedestal de hijo de Dios, te pones solo a tratar de buscar soluciones. No tengo trabajo, entonces voy a hacer esto. Estoy enfermo, entonces me voy a tomar no sé cuántas pastillas, voy a exámenes médicos, y nada de eso está mal. Pero cuando tú te olvidas que de dónde viene de todo, estás solo dando una tremenda y terrible batalla. Cuando tú entiendes que no importa lo que estés pasando, tú vas a esperar que el Señor tu Dios traiga la respuesta a tu vida. Sé que el mensaje de esta mañana es para esta iglesia y es para la iglesia en general. Sé que es una verdad de Dios. Estoy sorprendido de cómo el Señor, durante todas estas 2 semanas que estoy dándole vuelta, me ha estado hablando de distintas maneras. Una me la acaba de contar Deli, no sé si vamos a alcanzar más tarde, pero había un taller de predicadores. Y una de las tareas era que enviaran una predicación porque tenían que exponerla. Y al menos ahora sé que 3, porque yo no alcancé a verlas todas. 3 de las predicaciones tenían como fondo la parábola del hijo pródigo. Una y otra vez. ¿Qué es lo que quieres hablarnos, Dios? ¿Qué es lo que tengo que entender, Dios? Hay algo especial en esta parábola que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Quiero hacerte un resumen de cómo es esto. ¿Cuál es la realidad de vida? ¿Cuál es la realidad de ser un hijo de Dios? O ser un hijo de la religión. O ser un hijo con orfandad en el corazón. Lo primero que tenemos que entender es que no basta conocer a Dios, ni servirlo, ni cantar, aunque cante al Dios el Padre, y aunque diga soy hijo de Dios y estoy libre, hoy día soy libre y no soy más esclavo, no es suficiente. Debemos realmente conocerlo como Padre amoroso. Y el título no es un título, es una realidad de vida. Es algo mucho más profundo que tienes que experimentar y tienes que vivir. Podemos decirle a Dios Padre, podemos amarlo con todo tu corazón. Le dices Padre igual que lo dijo la parábola, lo puedes amar, aún le puedes servirlo y aún así no reconocerlo realmente como Padre, como los hijos de la parábola. ¿Lo reconoces realmente tú? No te confíes, ni creas que todo está listo. Si en algún momento, en una enseñanza, en una predicación, pasaste adelante porque Dios te habló, te dijo, yo soy tu Padre, y lo aceptaste y lo reconociste, y hubo una sanidad probablemente en tu corazón, no te confíes con eso. Porque Satanás va a volver a tratar de robar tu identidad una y otra vez. Lo hizo con Jesús, lo va a hacer conmigo también. No seamos ingenuos. La identidad es lo que nos mantiene caminando como hijos de Dios en todo tiempo, lo que nos permite conocer todo lo de Dios para nuestra vida, nos da propósito, nos da poder, es porque sabemos quiénes son. No es lo que yo puedo hacer de mí, lo que Dios dice que soy.
Recuérdate esto. El enemigo esperará las circunstancias más difíciles de tu vida para atacar. Porque sabe que ese es el momento donde estás débil. Ese es el momento donde vas a dudar si realmente Dios está. Ese es el momento de dudar si realmente eres un hijo de Dios. ¿O tengo pura religión? ¿Habrá sido cierto lo que vi? No te olvides de Juan el Bautista. Juan el Bautista había declarado y había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estuvo en la cárcel, a oscura, un buen tiempo, y sabía que iba a morir, Jesús manda unos mensajeros y le pregúntale si Él es el Cordero. Todo lo que sabía, todo lo que había declarado, ya en el momento oscuro de la vida, hay dudas. Ahí es donde el enemigo va a atacar. Ahí es donde tienes que recordar las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida. Ahí tienes que recordar quién es realmente delante de Dios. Debes declarar tu paternidad en tu vida sobre ti cada día. Padre nuestro, habla con Dios. Dile que te toque, dile que se revele de una forma nueva. No lo que ya conoces, lo que aún ni siquiera has visto, ni siquiera sospechas. Un hijo que sufre robo de identidad, un cristiano que puede haber estado bien, puede haber sido un hijo de Dios, pero sufre un robo de identidad, le va a pasar esto. Ante las circunstancias adversas, olvida lo que Dios ha dicho sobre ellos y empiezan a vivir de acuerdo a las circunstancias. Ya no es el que canta ni levanta los brazos: estoy con problemas, que estoy en prueba, es que me duele, que dudo, oren por mí. Somos humanos y las pruebas nos afectan, pero cuando recordamos, tal como Jesús recuerda, es verdad que yo soy esto, yo me levanto y lo declaro sobre mi vida, y lo creo y camino en fe, y Dios viene, porque Dios responde la oración. Si eres un hijo que está sufriendo robo de identidad, cuando alguna vez ya no experimentas lo que estabas experimentando, empezarás a buscar en otras cosas, buscarás seguridad, estimación, identidad en cosas que no son los brazos del Padre que cantamos hoy día. Puedes cantarlo, pero puedes buscar en otro lado aquello que solamente Dios te puede dar. Una persona que tiene robo de identidad, es cristiano, participa en la iglesia, ha escuchado predicaciones como esta, pero por algún motivo, cada vez que hay problemas, está buscando que oren por él. Y oren por mí. Y todos los domingos pasa adelante, porque oren por mí, y oren por mí. Y lloren aquí. Nunca él puede pedir, ni ella no puede pedir, ni reclamar: háblame, Señor. ¿Qué es lo que me pasa a mí, Señor? Siempre depende de otros, hay intermediarios. Cuando hay robo de identidad, las personas tienden a ver al pastor como Dios. No lo dicen, nadie te lo dice, pero se defraudan del pastor a cada rato porque solamente es un ser humano. Están esperando ver en Dios lo que nunca pudieron ver ni en un padre, ni en la relación que Dios tiene que dar a sus corazones. Dios quiere cambiar esto. Si somos realmente hijos de Dios, recuérdate esto: tú seguirás siendo una hija o un hijo de Dios aunque estés enfermo. Seguirás siendo una hija o un hijo de Dios aunque estés pasando pésimos momentos de tu matrimonio. Seguirás siendo un hijo, una hija de Dios aunque la situación económica en tu casa no dé más, aunque estés sin trabajo. Seguirás siendo un hijo o una hija de Dios aunque tengas problemas con tus hijos. Seguirás siendo una hija o un hijo de Dios aunque estés en tu lecho de muerte y sabes que va a partir, porque te está esperando la corona de gloria allá en la eternidad. No pierdes tu identidad, pero el enemigo ahí te va a estar diciendo: si de verdad eres hijo. Hace 2 domingos atrás, creo, Marisela estuvo hablando algo sobre esto, y algo que me llamó la atención, porque es un complemento a lo que yo estoy diciendo. La clave es nunca bajarte del nivel de hijo de Dios, porque te puedes bajar, porque Satanás te quiere bajar y te va a tentar para bajarte. Está en entender no solamente cuánto tú lo amas tú, cuánto lo adoras tú, cuánto le sirves tú, sin poder ver cuánto te ama Él. Y ese es un problema, porque depende mucho de tu historia de vida. Si tú has sido una persona que en verdad nunca te has sentido amada, nadie te ha abrazado, nadie te ha dicho: padre o madre, cuánto te amo, qué bendición es tu día, vas a tener un grave problema de poder ver a Dios así. Y yo sé que Dios está hablando al corazón de algunas personas esta mañana, y hoy día es un tiempo de dejar eso atrás. Es un día de entender que eso hoy día se transforma en una espina en tu zapato, algo que no te deja vivir la plenitud de Dios. El apóstol Juan muchas veces lo veía como un gallo patudo, porque hablaba de sí mismo como el discípulo que Dios amaba, que Jesús amaba. Lo que él pasaba, que tenía un nivel distinto al resto de discípulos, era el único que logró entender la belleza y la ternura y la bendición del amor de Dios. Lee el Evangelio y dime cuál Evangelio es distinto. El de Juan.
una profundidad. Fue el único que no solamente tocó el corazón de Dios, Dios lo tocó a él. Porque el amor, hermanos y hermanas, no es solamente lo que nosotros les declaramos, es lo que está recibiendo de Dios. Y eso es lo que Dios me decía, me mostraba la parábola. Y yo decía, Señor, ¿pero qué tengo que ver? Mírame a mí de nuevo. Un trato profundo con mi corazón. Mi historia de vida la he contado otras veces. Soy una persona que tuve bastantes problemas de autoridad. Lo conté en una preocupación más profunda hacia el ser interior. Hablé de una sanidad extraordinaria que Dios hizo con tema paterno. Y también hice un tema con mi mamá. Así que yo hasta hace poco me creía un hombre como, no tengo ese problema. Estoy bien, Señor. Yo hablo de ti como padre y de verdad te siento que caminas al lado mío. Realmente es así. Todos los días le hablo, papá. Me levanto y converso con él, camino por la calle. Lo que yo conté hace un rato atrás lo hago normalmente. Señor, muéstrame esto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes conmigo? O sea, todo eso para mí es algo cotidiano desde hace un tiempo atrás. Pero no lograba darme cuenta que había algo que todavía estaba en mí. Había todavía algo entre mí que no estaba curado, no estaba siendo sanado. No podía sentirme amado. No podía sentirme amado. Todavía las estructuras que me impusieron de cómo nos relacionamos, y este es el gran mal que provocamos a veces como papás sin querer, o que la religión nos hace sin querer, nos hace creer que para llegar a Dios tenemos que hacer todo perfecto, 1, 2, 3, 4, vamos mal, volvemos atrás entonces jamás damos el ancho. Nos hace creer que si tú caíste en un punto, no puedes ser amado, y no es así. Eso es una mentira más para robarte la identidad de hijo. ¿Podemos tocar, Rodrigo? Dije hace un rato atrás que el Señor hace un tiempo me estaba llevando a algo distinto y estaba tratando de leer al Señor. ¿Cómo lo hago, Señor? Eso fue lo que me llevó al hijo pródigo. Pero antes que eso, sucedió algo para mí muy extraordinario, para algunos de ustedes hoy, qué linda bendición de Dios. Estábamos en el retiro de líderes hace como 2 o 3 semanas atrás, o más, por ahí. Y yo había recibido de un predicador que estuvo acá, Javier, que viene de Estados Unidos, es un chileno. Yo no estaba, ese fin de semana estaba de vacaciones, y me dejó un mensaje, te dejé un regalito. Sergio, que es amigo de él, que lo trae acá, me dijo, hay un regalito que tengo. Incluso hasta un día nos pusimos de acuerdo, fui a buscarlo a su casa y él no estaba, así que se atrasó, no llegó. Bueno, ya será. Y ese día Sergio estaba en el retiro y me dijo, te voy a llevar el regalo. Ok, lleva el regalo. Y el día sábado llegó con el regalo. Y el sábado me dice, Leo, esto es lo que dejó Javier para ti. Y era una caja bien grande. Y la empiezo a abrir y era una tremenda Biblia de estudio, NTV. Me emocioné, me quebranté, porque lo que los demás no sabían, que hace una semana atrás le había dicho a Ceci, mi esposa, ¿sabes? No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer el esfuerzo de comprarme una Biblia NTV de estudio. Porque Dios me está mostrando que tengo que mirar cosas de la NTV. Y no son baratas. No sabía cómo lo iba a hacer. Y ese día cuando abrí el paquete, Señor, ni siquiera lo había pedido. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas, Señor? ¿Cómo estás preocupado de mí, de los detalles más pequeños? Y yo no lo podía ver, porque me cuesta ver ese Dios. Me cuesta ver esa clase de amor hacia mi vida. Y quiero terminar contando algo que está muy fresco, sucedió el domingo pasado. Como algunos de ustedes saben, el domingo pasado estuvimos en Coyhaique, junto con Santi y con Dani. Tuvimos un fin de semana, un retiro de líderes allá, intensísimo. Dormimos muy poco, descansamos muy poco, pero fue un lindo tiempo de amor, de visitación, muy lindo para nosotros. Y en ese tiempo pasaron cosas. Y ya el día domingo, probablemente cuando ustedes estaban en la segunda reunión, ya estábamos arriba del avión. Santi y Dani quedaron en un local, en otra posición donde yo estaba solo, y cansado me puse ahí como a dormitar, y no me di cuenta y me quedé dormido. Y después de un rato despierto y vinieron a mi imagen todas las cosas que habían pasado, pasaron imágenes de lo que habíamos vivido una tras otra. Y de repente mi vista se detuvo en una mujer del grupo. La conozco hace 2 años, una persona muy linda, muy fiel. Y siempre yo la veía como torturada, siempre la veía como apretada.
Y en estos 2 años he visto cómo el Señor, a través de palabras, oraciones, consejería, la ha ido cambiando y su rostro ha ido cambiando. Pero el día anterior había orado nuevamente por ella y volví a sentir, hay algo en ella que todavía no. Y ese día, el domingo pasado, sentado en el avión, mientras el avión ya estaba en vuelo, el Espíritu Santo me puso la cara de esta mujer. Y mientras la miraba de ella, aparece una niña. Y el Espíritu me dice, así la veo yo. Para mí es mi niña. Y ella no puede verlo. Para mí siempre la voy a ver así. Me puse a llorar, me quebranté. Y mi corazón ha sido muy tocado por ella. Yo creo que Dios me está enseñando a amar más. Pero no termino ahí, porque el vuelo es largo. Y seguían viniendo imágenes. Y de repente tuve la imagen de mi hija, la Dani. Y la vi, algo que me sorprendió. Por primera vez los vi a los dos, ya no como mi hija y mi yerno, sino como siervos de Dios. Vi cómo Dios lo usó durante todo el retiro. Y me vino una imagen de la Dani que está como proclamando, así con un poder y con autoridad. Me empecé a quebrantar. Y empecé a sentir un sentimiento de orgullo. Y estoy tan orgulloso de ella. Y Dios me habló. Así estoy orgulloso de ti. Nadie me ha hecho nunca eso. Así te ve Dios. Está orgulloso de ti, orgulloso de ti. Quiere que lo sepas esta mañana. Y quiere que aprendas a caminar con ese Dios que te ama.